Señales antes del fin. El Señor Jesús se encontraba sentado en el monte de los olivos, y sus discípulos se acercaron al Señor Jesús y le preguntaron diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. San Mateo capítulo 24 versículo 3. Hermanos y prójimos, de la pregunta leída en el versículo se comprende qué acontecimientos o señales sucederán antes de la venida de nuestro Señor Jesús y del fin del siglo. Es como se genera una pregunta: ¿qué es el acontecimiento? Es lo que va a acontecer o suceder en un determinado lugar de manera real, y a su vez la persona lo comprobará mediante los sentidos, es decir, por la vista, el oído. Ejemplo, el engaño en algunas naciones o todas las naciones del mundo donde se van a presentar persona física en público o proyectada en imagen hacia el público haciéndose pasar por el Señor Jesús, el Cristo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. San Mateo capítulo 24 versículo 4. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. San Marcos capítulo 13 versículo 21 y 22. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. San Mateo capítulo 24 versículo 26. La guerra es un acontecimiento importante en el mundo, en donde se enfrentan dos países o naciones, con o sin la intervención de más países o naciones, o reino contra reino, con la finalidad de expandirse, o tener más territorio, o tener más dominio territorial para tener poder en el mundo, por economía, por religión, por ideología, por tecnología, hasta quedar un vencedor y un vencido. Ejemplo 1, la final de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplo 2, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Ejemplo 3, la guerra de Rusia contra Ucrania. Y la consecuencia: modificación demográfica de los países, la pérdida de soberanía y territorio. Se terminan relaciones con otros países, crisis económica, destrucción de la industria, afectación a la agricultura en su productividad, se destruye aeropuertos, líneas férreas, carreteras y las comunicaciones, hambre, enfermedad, muerte de personas, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. San Mateo capítulo 24 versículos 6 y 7. Y otro acontecimiento que sucederá es la tribulación, que significa que la persona padecerá aflicción, ansiedad, intranquilidad, dolor, pena, enfermedad, seguimiento, acoso, persecución, prisión, muerte, etc. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. San Mateo capítulo 24 versículo 9. Estando en esta situación de tribulación, muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. San Mateo capítulo 24 versículos 10 y 12. Entonces la persona tiene que tener fe en Dios, que significa ser perseverante, constante, en fortalecer su creencia en Dios, leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios, orando y alabando a Dios. Entonces la persona tiene que tener paciencia, siendo tolerante, perseverante en fortalecer su corazón, mente, espíritu,
teniendo plena confianza en nuestro Dios, que es el Todopoderoso, el Omnipotente, que es el único, que nos librará y salvará, nos guiará y protegerá para tener paz y tranquilidad. Ejemplo, la paciencia de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orando por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Job capítulo 42 versículo 10. Sé pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida de nuestro Señor se acerca. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. San Mateo capítulo 24 versículo 13. Y la abominación desoladora se entiende que la persona pasará extrema aflicción por el pecado. Por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. San Mateo capítulo 24 versículo 15. Entonces, los hermanos o prójimos huir al monte, o campo, o chacra, o finca. Entonces la huida tiene que ser en verano, otoño, primavera, mas no en invierno. Tener mucho cuidado en el desplazamiento de la mujer encinta o la mujer con niños. No en el día de reposo, que es el día sábado. Isaías capítulo 58 versículo 13, en pie de página, asterisco, aquí equivale a sábado. Asimismo, no volver atrás a la ciudad para tomar su ropa o cosas. Y la gran tribulación significa que la persona tendrá bastante aflicción, pena, dolor, tristeza, tormentos, pandemias, plagas, desastres naturales, etc. Pues la persona tendrá que soportar el castigo por la desobediencia, en no cumplir los mandamientos de Dios, el pecado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. San Mateo capítulo 24 versículo 21. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. San Lucas capítulo 21 versículo 22. Entonces la persona, al estar en esta situación de adversidad, tiene que ser perseverante en la fe a Dios, orando y alabando a Dios con todo su corazón, mente y espíritu, teniendo paciencia, esperar para obtener salvación. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. San Lucas capítulo 21 versículo 19. Entonces nuestro Dios acortará los días para salvación, ser perseverante en la fe a Dios, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. San Mateo capítulo 24 versículo 22. Así muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12 versículo 10. Señales de la venida de nuestro Señor Jesús. Es la manifestación divina que será observado por todas las personas, que nos indicará la venida de nuestro Señor Jesús. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. San Marcos capítulo 13 versículos 24 y 25. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 24 versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. San Marcos capítulo 13 versículos 26 y 27. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
San Marcos capítulo 13 versículo 28. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 24 versículo 37. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. El juicio de Dios es para todos aquellos que no creyeron en Dios, ni en el Señor Jesús, ni obedecieron sus mandamientos, ni los pusieron por obra, no recibieron el amor de Dios, ni tampoco lo recibieron o aceptaron como su Señor y Salvador. Así estos condenados pasarán al lago de fuego por siempre, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 y 9. Por lo tanto, el pecado es obra de Satanás, y la persona que está en pecado es un pecador que está en el camino de Satanás, que es perdición para pena eterna, que es pasar al lago de fuego por la eternidad, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Y nuestro Señor Jesús juzgará a las naciones, en donde las personas son enjuiciados con la evidencia de no ayudar o abandonar a su prójimo, encontrándose en una situación de precariedad, indigencia, enfermedad, necesidad o en riesgo a la vida. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. San Mateo capítulo 25 versículo 31 al 46. Antes del juicio de Dios en el gran trono blanco, nuestro Dios con su inmenso poder descenderá fuego del cielo que consumirá a Satanás y a todos sus seguidores que se reunieron para la batalla. Y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Por lo tanto, los que se encuentran inscritos en el libro de la vida, los creyentes en Dios, se van para vida eterna, al cielo nuevo y tierra nueva, a la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo de Dios.